Tipos de negocios en Internet. ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos? Se puede hablar que hay diferentes tipos de negocios. Vamos a abordar algunos de ellos. Voy a explicar en grandes rasgos algunas ventajas, desventajas para que entiendan que el contexto es complicado y que podemos tomar diferentes decisiones a qué tipo de negocio vamos a hacer. Tenemos negocios B2B, business to business, negocio a negocio. Son las ventas de empresas a otras empresas que, por ejemplo, en una de sus ventajas tenemos que nos da grandes ganancias, pero como desventaja, digamos que tenemos gran dependencia de los clientes. Tenemos poquitos clientes de muchas ganancias, pero si se va uno, pues digamos que tenemos riesgos grandes de perder un gran ingreso que puede poner en riesgo la compañía misma. Por ejemplo, si no tiene recursos para pagar a sus empleados o para pagar todos los costes. Listo, negocios B2C, business to customer, consumidor, de negocio a consumidor. Directamente todo lo que es de venta masiva hacia el consumidor que le solucione una necesidad específica a él. ¿Cuál es la ventaja? Que no depende de un cliente específico, que yo no dependo de que esta persona me compre o no, porque realmente hay muchas otras personas que me van a comprar, ¿cierto? ¿Cuáles son las desventajas? Que se requiere vender grandes cantidades del producto o servicio para hacerlo rentable y por lo tanto se requiere una estrategia de comunicación un poquito más fuerte, mucho más intensa para poder venderle a tantas personas. Siguiente negocio, negocios C2C, customer to customer. ¿Qué significa esto? Directamente son negocios que no tienen una infraestructura en sí, que por eso tienen una ventaja, que es que no tienen una infraestructura. Por ejemplo, Airbnb o Uber, que son negocios que utilizan una plataforma como valor para comunicar a dos personas, a dos clientes que tienen diferentes necesidades, unos conductores y unos pasajeros, por decirlo así. Ese sería un negocio C2C. ¿Cuáles son las desventajas? Que todos tienen que ser beneficiados, por lo que se debe tener en cuenta que las necesidades de todos estén solucionadas. Bueno, otros tipos de negocio, por ejemplo, los negocios por industria. En los negocios industriales se requieren grandes cantidades de inversión de capital. Entonces no es algo que sea accesible para cualquier persona, pero si eres un capitalista puedes ver la cantidad de recursos que tienes y en qué industria o industrias te puede salir más rentable invertirlo. Por ejemplo, tenemos la industria tecnológica, pues que es muy general porque la tecnología se puede aplicar a demasiadas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ya una aplicación más contextual sería la industria agropecuaria, la textil, la financiera, de servicios, de productos de consumo masivo, etc. Realmente digamos que todo lo que necesita un proceso de transformación de materia prima a un producto complejo que requiera por lo general una infraestructura compleja. También por tamaño tenemos diferentes tipos de empresa. Tenemos las empresas unicornios, que es básicamente cuando alguien tiene una idea revolucionaria o tiene un problema sistematizado en una escala masiva. Por ejemplo, Rappi, que es uno de los unicornios de América Latina. Hay varios más, no me acuerdo de ninguno más, pero hay varios unicornios. Grandes empresas. ¿Cuáles son esas empresas, corporaciones grandes que básicamente son esos monopolios que controlan los mercados, ¿cierto? No necesariamente estas grandes empresas, digamos que controlan el mercado, pero por lo general tienen una gran aportación al Producto Interno Bruto del país, en conjunto con todas las empresas que están en esa misma industria. Digamos que es una de las que más aporta, no solo en ingresos referentes al PIB, sino en generación de empleo y de producción de valor. También tenemos las pymes, que serían las pequeñas y medianas empresas que aportan a la generación de empleos, las microempresas, que son proyectos que buscan generar rentabilidad para pequeñas comunidades, y los emprendimientos, que son proyectos que no necesariamente son rentables. También, ya hablando de dinero, también tenemos tipos de negocio por monetización. Tenemos negocios, por ejemplo, monetización por uso, que cada vez que yo use un servicio me lo cobran. Por ejemplo, que yo voy a retirar dinero de mi cuenta bancaria y cada vez que retiro me cobran por la transacción que tengo, ¿cierto? Por entre comillas. O cada vez que me voy a ir a comprar un bombón, pues cada vez que me compro un bombón tengo que pagar por él. O por ejemplo, una suscripción, que sería el otro tipo de modelo de monetización. Por ejemplo, Netflix, una anualidad si ya es, digamos que más a largo plazo, o digamos que todo el tipo de negocio enfocado a generar valor agregado en un bien o servicio. Por tipo de explotación también
tenemos dos tipos de negocio aquí, que serían los recursos naturales, que explotan recursos naturales, recursos humanos, que obviamente todos explotan recursos humanos, recursos económicos, que obviamente todos explotan recursos económicos, aunque hay unos que son los que, digamos, que manejan todo este tema de las inversiones financieras y ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Los mercados financieros. Eso es peligroso. Entonces no me gusta el tema de los mercados financieros, a pesar de que es valioso para la economía. Un día de estos hacemos un video y profundizamos sobre eso. Recursos tecnológicos también, que explotan los recursos tecnológicos para solucionar cierta necesidad. Y también tenemos por tipo de negocio, que digamos que es más importante para mí, que es el tipo de negocio que se divide por ética. Los que son poco éticos y los que tienen una ética clara. Es muy peligroso porque también muchas empresas comunican que son éticas, pero realmente no lo son. Y eso puede generar una doble moral, y por eso estamos donde estamos, donde las empresas buscan parecer que están solucionando problemas que son family friendly, que son, por decirlo así, éticas en este mundo donde explotamos los recursos naturales. Entonces, digamos que es complicado decir que tenemos ética y que el tipo de negocio que se hace, digamos que actualmente tiene ética. También podríamos entrar a hablar de que en la utilidad que tiene un negocio o una empresa no se tiene en cuenta una división de esa misma utilidad para el empleado o para el trabajador, que es el que con su tiempo fue el que creó ese valor, ese plusvalor. Entonces realmente es muy difícil hablar de negocios o de empresas éticas o poco éticas, porque pues todas tendrían sus peros, pero sí hay algunas que son menos peores que otras, ¿cierto? Entonces intenta ser menos peor que las demás.